Pasa fieras, bienvenidos un día más a otro de estos vídeos recopilatorios de todo lo que leo en el mes. Perdón que voy un poco tarde, pero llevo 2 semanas que he estado malo, he estado hecho polvo y además el tema de volver al curro, las navidades, todo el rollo, se acumulan todas las cosas. Pero bueno, vengo a hacer el recap de todo lo que he leído en diciembre. En diciembre me he leído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 libros. 9 libros. Bueno, 9 libros entre comillas, ¿vale? Porque vamos a empezar con el primero, que algunos consideraréis que es leer y otros consideraréis que no es leer porque no me lo he leído como tal, sino que lo he escuchado en audiolibro, ¿vale? Lo he ido escuchando en audiolibro durante 3 meses. Empecé el audiolibro el 20 de septiembre y lo terminé el 5 de diciembre, ¿vale? Lo escuchaba mientras salía a correr o en el gimnasio y demás, porque en otros sitios ya os digo que no me puedo poner audiolibro porque disocio totalmente y no me concentro en lo que está diciendo. Pero cuando estoy en el gimnasio concentrado en las series y tal, sí que me va muy bien escuchar audiolibro y demás y cuando salgo a correr. Pero no, por lo demás no suelo ser de audiolibro. Entonces los audiolibros a lo mejor tardo en escucharme un audiolibro 3 o 4 meses. Y el audiolibro que me escucho en este caso es, bueno, era una relectura, ¿no? Bueno, escuchar por primera vez, pero relectura de El temor de un hombre sabio de Patrick Rothfuss, ¿vale? Este año he revisado la saga de una forma distinta, escuchándola, porque sí que es verdad que estos libros me los he leído todos 10 veces. Claro, El nombre del viento es mi libro favorito. El nombre del viento sí que me lo he leído bastante más veces que El temor del hombre sabio. El temor del hombre sabio me lo habré leído dos o tres veces y está escuchándolo. Y bueno, la verdad es que el audiolibro es una pasada, la narración es espectacular. Y bueno, debo decir que igual que El nombre del viento es mi libro favorito y lo veo fantástico, maravilloso y demás, aquí le encuentro algunas peguitas al libro que, bueno, yo creo que fue un poco las críticas que tuvo en su día y por lo que Patrick se rayó y ya no, no tiene miedo de publicar el tercero, ¿no? Que aquí sí que es verdad que, en mi opinión, se alarga muchísimo en partes que no son tan necesarias, ¿no? Por ejemplo, a mí la parte de... especialmente la parte de Felurian, la parte qué pasa con ella, yo el spicy nunca me ha gustado, ¿no? Y esto era spicy before it was cool, ¿no? Y estas partes se me hacían un poco bola, ¿no? Incluso escuchándolo se me hacía pesado, ¿no? Era como, vale, sí, ya está, ya te has zumbado la elfa, vamos a ver si podemos seguir con la historia, ¿no? Y luego, pues como que hay un par de subtramas, que la parte de los Aden, por ejemplo, está muy guay, pero luego, por ejemplo, hay partes como la parte de la troupe esta que se encuentra... Bueno, esto estoy hablando aquí haciendo spoilers que flipas, pero el libro tiene 12 años, ¿sabes? O sea, igual haberlo leído, ¿no? Pero vaya, que hay un par de escenas, un par de subtramas, de hecho, que me parecieron o sea, el libro me parece que le sobran 200, 300 páginas tranquilamente, igual que considero que El nombre del viento no le sobran ni una sola página. Aquí me parece que se estiró y se lió con cosas que no aportaban mucho. Pero en cualquier caso me sigue pareciendo un librazo, ¿eh? Un 9 y pico le di de nota, aunque tengas esos peros. La forma en la que está escrito es brillante y bueno, bueno, se compensa una cosa con la otra. Después me leí este librito de aquí, que tenía muchas ganas de leerlo, El último secreto de Dan Brown, que de hecho lo tengo firmado por Dan Brown. No me lo firmó a mí, era un ejemplar firmado que me encontré en el Corte Inglés, o sea, no es que tenga tantos contactos. Me ha gustado mucho, me lo leí del 29... No. Sí, del 29 del 11 al 8 del 12, sí, tardé unos 9 10 días en leérmelo. Le puse un 8,5, me gustó bastante. Sí que es verdad que se lía más con temas científicos que en otras historias, en otros libros, ¿no? Se nota que ha hecho mucha investigación, pero como que mete demasiado esa investigación, alarga algunas partes de una forma también un poquito innecesaria, ¿no? Porque al final todo el libro pasa, la mayor parte del libro pasa en un día. Es un día del Robert Landon corriendo por Praga. Pero sí que está muy guay, te hace un recorrido por Praga chulísimo y luego el tema que trata, que es todos los estudios que se están haciendo acerca de la vida después de la muerte o el momento este de las experiencias cercanas a la muerte y demás.
Es muy interesante, a mí me pareció un tema muy chulo y bueno, que lo trataba de una forma pues así con thriller, ¿no? Con persecuciones y tal. Luego sí que es verdad que el giro de guión este lo vi venir de Lima, o sea, no me sorprendió mucho. Aunque yo le había dado una vueltita más de tuerca y él lo hizo un poquito más sencillo, en mi opinión, pero está guay. Bueno, es un thriller, se ve rapidito, está entretenido. No... A ver, Dan Brown es que es palomitero, tampoco tiene mucho más. Después de esto me metí en un tema bastante más profundo, bastante más existencialista, y me leí por recomendación de V de Libros, que dice que es un libro que le ha cambiado la vida y creo que es un libro para reflexionar, que es El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. ¿No? Este libro habla un poco sobre problemas existencialistas, ¿no? El hecho de pasarte toda la vida esperando que pase algo y quizá para cuando vaya a pasar eso, o quizá nunca pase, o quizá para cuando vaya a pasar eso que tanto estás esperando, sea demasiado tarde, ¿no? Es un poco la moraleja de la historia, ¿no? Si es que tiene alguna. Y me pareció muy interesante, ¿no? De esta reflexión de decir, pues igual es mejor actuar, ¿no? Y hacer cosas y intentar ir a buscar lo que quieres que suceda más que estar esperando por el día que nunca llega, ¿no? Y bueno, se lee muy rápido, ¿eh? Este me lo leí en un día. Y me pareció una reflexión muy interesante. Y bueno, es uno de estos libros que te marcan, ¿no? Que pasan los días, pasan las semanas y sigues pensando en esos personajes, en esa angustia que tienen, en esas crisis existenciales, ¿no? Al final que padece el protagonista. Y en cualquier caso, os lo recomiendo. Creo que es un buen libro para pensar. Para pensar, más que otra cosa. Uy, que no, este no lo he cogido. Po, 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 po. La corte de los cuchillos rotos. Es el siguiente libro que me leí. Este me habían creado muchísimo hype porque me han hablado muy bien de la autora es Anna Smith Spark, y la llaman como la reina del Grimdark, ¿no? Nunca había leído Grimdark escrito por mujeres, había leído a Joe Abercrombie o a Carlos de Urarte, pero no había leído a ninguna mujer escribir un libro de Grimdark, ¿no? La corte de los cuchillos rotos es un libro que está muy guay, pero que tiene sus peros, como todo. Le puse un 8,5 a este libro. El desierto de los tártaros le puse un 9, que no lo he dicho. Este le puse un 8,5. La trama es muy guay. Los personajes son muy cabrones. Al final trata sobre tres historias, ¿no? Sí, son tres historias las que, aunque una es un poquito más que al final no tiene ningún sentido, que eso yo creo que le resta un poco. Al final es la historia de un chaval, ¿no? Que es como un exiliado de un reino y tal, que el tío es súper poderoso, pero es un pringao, ¿no? Y entonces es como esto de que tiene momentos que es ultra mega cheto y al momento siguiente da pena y da asco verlo. Hay una sacerdotisa que se ha pasado toda su vida encerrada, ¿no? Y que por fin logra salir. Y hay como un chico que está haciendo como un complot dentro de una corte, ¿no? ¿Qué pasa? Que el libro te va explicando como las tres historias, ¿no? Que se van cruzando y llega un momento que, vale, pasa todo el tema de la rebelión en la ciudad, el chico y la chica se van, y luego toda la parte de el chico que está con la rebelión en la ciudad y tal es como totalmente sin sentido, porque los otros ya se han ido y están haciendo otras cosas en otro sitio y tal, y como que no aporta mucho esa parte final de este chico. Luego, la forma en la que está narrada es muy guay, escribe de una forma muy poética, creo que no es para todo el mundo, pero ya desde el minuto uno te empieza con a saco, con sangre, vísceras y muerte, destrucción y tal. Sí que es verdad que hay
no sé por qué la autora hace como unos cambios de tiempo verbal de unos capítulos a otros, como los flashbacks los hace como en presente. Y ahí me chirriaba mucho los cambios de tiempo verbal, sinceramente. No entendía muy bien qué era lo que quería conseguir, qué era el efecto que quería conseguir con esos cambios de tiempo verbal. Pero en general, el libro, la historia es muy chula, es primera parte de una trilogía. No me ha disgustado, pero sí, tiene sus cositas. Vamos a seguir. Después de este me leí... Bueno, en el club de lectura, la lectura conjunta de este mes, de diciembre, leímos Ciudad de Jade, de Fondali, que es la primera parte de la trilogía de los Huesos Verdes. Este libro es muy chulo, ¿eh? La edición es muy guay, con los cantos pintados y bueno, si le quitáis la solapa, se ha currado ya un montón, es súper bonito el libro, es precioso, así, con brillis y tal. Es muy, muy chulo. ¿Y el libro qué tal? El arranque es muy lento. O sea, pero esto nos pareció a todos los que lo estábamos leyendo en el club de lectura. Es muy lento, muy tranquilo. Al final es como una especie de pelea entre mafias, como si fuera un rollo Japón, y hay unas mafias que son, los mafiosos son los únicos que pueden controlar el Jade, que el Jade te da como super fuerza y superpoderes y tal, pero como que solo hay una raza, como una especie de familias que son los únicos que pueden controlar el Jade, la gente de fuera no lo puede controlar, ¿no? Entonces como que hay mucha pelea por el Jade, por el control del Jade y tal, ¿no? Y hay como dos familias que era como solo un clan, pero como que se escindió y ahí están como picaos, ¿no? Entonces, la trama tarda en arrancar. Sí que es verdad que este es el primer tomo de una trilogía, la segunda parte se llama Guerra de Jade. Os podéis imaginar que esto es el preludio de la guerra, ¿no? Al final, el último tercio sí que empieza a arrancar, empiezan a pasar cosas, ya se va viendo un poco los bandos. Bueno, hay un suceso que pasa a 2/3 partes del libro que como que acelera toda la historia y ya empieza a arrancar, ¿no? Y me imagino que el segundo será bastante más trepidante en el sentido de que pasarán bastante más cosas, pero aquí sí que es verdad que uno, el arranque es lento y dos, creo que el sistema de magia no está suficientemente aprovechado. Quiero decir, tienes un sistema de magia guapísimo, que es que si llevas Jade, eres más rápido, eres más veloz, puedes desviar las balas, puedes pegar saltos que flipas, tal. Y prácticamente no aparece. Es más como los politiqueos que hay. Y este me ha engañado, y este me ha traicionado, y este es un desgraciado. Y es como, tío, venga, enséñame a los tíos peleándose con. Y luego también es cierto que hay un par de escenas. Una escena de sexo totalmente innecesaria. Que no aporta absolutamente nada al libro y que va como totalmente en contra del tono que tiene la autora en el resto del libro, ¿sabes? Es como un tono como muy epopéyico, ¿no? Explicándolo como todo muy de los ancestros y tal, y no sé qué, y de golpe te mete una escena de sexo que no aporta absolutamente nada, que te podías saltar, quiero decir, vale, este personaje está liado con este personaje, me lo puedes explicar sin que tengan que estar ahí, dale que te pego, ¿no? Y me sacó muchísimo del libro ese capítulo. Fue como, ¿what? No tiene ningún tipo de sentido. Y además creo que es solo una escena y es al principio del todo y es como, ¿por qué has puesto esto? Es que es tan innecesario. Pero bueno, en cualquier caso, le di un 8,5. Me gustó el libro y tengo muchas ganas de seguir con la segunda parte porque el final se pone muy interesante de cara a una segunda entrega. Venga, seguimos. Me leí después Virtudes Infames de Alwyn Hamilton. No tengo el libro porque me lo leí en el pueblo, me lo dejé en el pueblo. Tengo la libretita con la portada que me mandó Hydra. Y este ha sido la gran sorpresa del mes. Un libro que me ha sorprendido muchísimo porque no daba un duro por el libro. Lo pedí para leérmelo en lectura conjunta con Laura. Laura al final no se lo podía leer porque no tenía tiempo y tal. Al final dije, bueno, me lo voy a leer porque ya lo he pedido, me lo han mandado, pues tendré que hacer la colaboración y demás. Y fue una gran sorpresa. Me ha gustado mucho. Lo primero, no tiene spicy. Pensaba que era un romance así con mucho spicy y tal. Nada que ver, no tiene nada de spicy. Y la trama nos lleva a una especie de época del Gran Gatsby, pero con fantasía. ¿Vale? Es una ciudad y esa ciudad se ha forjado a partir de una familia que tiene magia, ¿vale? Y la familia pues hace que los monstruos del bosque no puedan atacarles.
Y gracias a esa familia, pues todo el mundo puede vivir seguro. Entonces esa familia es ultra multimillonaria, ¿no? Y entonces cada generación pues tienen que hacer como unas pruebas mortales para que uno de los herederos se quede con la, digamos, con el poder, ¿no? Con que hereda, digamos, la magia. Entonces, el tema es que de todos los que... de todos los... O sea, hay como un asesinato de uno de los herederos y la siguiente generación tiene que competir, que son todos los primos que tienen que competir para conseguir el heredar pues la magia, los millones y todo, ¿no? Y entonces, bueno, os podéis imaginar los piques que hay entre la familia, ¿no? Luego, además, hay como cuatro puntos de vista, ¿no? Hay un periodista, hay un chico que es como una familia que es como la guardia real de esta familia de ricos. Está como la que era la heredera favorita. Y hay otra chica que es como que también es muy misteriosa y tal. El sistema de magia me ha parecido muy chulo. Tiene cada uno como un poder distinto dentro de la familia, evidentemente. El resto como que la magia es algo más que se utiliza pues para hacer luces de colores, para... Bueno, los ricos lo utilizan para chorradas. Y mola mucho pues todo este tema de los años 20, de la gente haciendo fiestas exuberantes, rollo Gran Gatsby, mientras los pobres se mueren de hambre, ¿no? Y ahí está también este tema de la lucha de clases. Y me pareció muy guay, la verdad, que es un libro que me ha sorprendido mucho. Le puse un 8. Un 8 porque el final, en mi opinión, es la típica cagada que hacen todos los que hacen biologías. Que es partir el libro por la mitad. Dices, tío, no hagas esto. O sea, cierra las tramas. Cierra. Se queda todo muy abierto, muy abierto. O sea, que me voy a leer el segundo, evidentemente. Que ahora ha salido la portada y imagino que saldrá de cara a 2027. Y me lo leeré a ver qué tal y cómo va. Pero que claro, que yo que me quede como, tío, de verdad. Es que estas cosas me tocan mucho la moral cuando hacen esto de cortar el libro ahí a medias. Me fastidia bastante. Me fastidia bastante. Vale, ¿qué más? Realidades a medida, lo mismo. No tengo el libro porque me lo dejé en el pueblo, me lo tienen que traer mis padres, pero tengo el punto del libro. Realidades a medida es un compendio de relatos de ciencia ficción de Brandon Sanderson, no son relatos de Cosmere, el único que tiene relación con otra saga es el de Mitosis, que es un relato de la saga de Steelheart. Pero el resto son todo relatos cortitos. Hay algunos que son más largos. El de Momento Cero, que es para mí mi favorito, es el más largo. Es casi una noveleta corta, 200 o 300 páginas. Pero hay otros que son 2 páginas o hay otros que son 20 páginas. Quiero decir, hay un poco de todo. En Instagram os subí un post ordenando los relatos de más favorito a menos favorito. Mi más favorito fue Momento Cero, ¿no? Al final este es una trama que es como que una máquina del tiempo explota y como que crea o sea, hace el fin del mundo, ¿no? Lo revienta todo. Entonces, como que dos agentes de policía están intentando detener el momento cero, que se llama el relato, que es en el que explota la máquina, y entonces una es enviada al pasado 3 días antes y otro es enviado al futuro 3 días después, ¿no? Entonces como que se pueden comunicar entre ellos y tienen que intentar llegar a ese momento de una forma que puedan evitar el final del mundo entre los dos, ¿no? Y es muy guay, me gustó mucho. Luego el primero, que se llama Snapshot, que de hecho quieren hacer una adaptación, es un relato que es muy guay también. Es un relato que trata sobre cómo si se pudiera recrear un día entero y los policías entran dentro de la simulación para recabar pruebas para juicios y tal, ¿no? El tema es que cuanto más interfiere el agente dentro de la simulación, más va cambiando la historia, ¿no? Y bueno, es curioso. El que menos me gustó fue el de probabilidad cercana a cero, porque era un relato, era como un micro relato y no se entiende. Porque después hay una nota de autor el doble de larga que el relato, donde el Brandon Sanderson te explica lo que quería decir en el micro relato. Entonces, cuando haces esas cosas, las has cagado. O sea, el micro relato debe entenderse, debe sostenerse solo, y en este caso, probabilidad cercana a cero no se sostenía.
Bueno, yo recomiendo que lo leáis. La mayoría de relatos son muy divertidos, hay relatos muy chulos, relatos, sobre todo el primero y el último, te vuelan bastante la cabeza con los finales y os recomiendo que le echéis un ojo, a mí me gustó mucho. Y es bueno, si estás saturado de tanta fantasía y quieres algo de ciencia ficción así ligerito, pues una opción muy interesante es Realidades a Medida de Brandon Sanderson. Después, me leí La división de antimemética no existe. Niño, esto es una fumada de libro que no te haces una idea. ¿De qué va esto? Esto va de que hay unos alienígenas entre nosotros. Hay mucha peña que se lo ha creído y que está en paranoiada ahora después de haberse leído este libro. A mí no. Yo me lo leí y ya está, ¿sabes? Es un libro de ciencia ficción y listo. Pero hay gente que se han paranoiado mucho. Porque al final es una historia que te cuenta que hay alienígenas entre nosotros que nos están conquistando y contra los que prácticamente no podemos luchar. Porque en el momento en que. Imagínate, yo lo tengo aquí, el bicho, es un bicho con tentáculos y con. Y bueno, un bicho Lovecraftiano. Y en el momento en que dejo de mirar, se me olvida que existe. Porque tienen este poder de como hacer que pienses que nunca lo has visto o ha existido, ¿no? Como que te borran la memoria. Entonces, ¿cómo luchas contra un enemigo que no eres capaz de recordar, ¿no? Y es una fumada. Digo, es una fumada espectacular, pero a mí me ha gustado mucho. Yo le puse un 9. Me pareció una locura de libro, muy diferente de todo lo que he leído. Y bueno, la estructura narrativa sí que hay gente que dice que se le ha hecho confusa. Yo lo entendí bastante bien, pero bueno, me imagino que sí, es verdad que tiene una estructura narrativa un poco distinta, ¿no? De que va cambiando, va saltando y entonces, claro, los propios protagonistas se olvidan de lo que ha pasado en el capítulo anterior, ¿no? Están, por ejemplo, el monolito este solo lo ves si te has tomado como unas pastillas que te permiten recordar cosas. Si no, ni lo ves, ¿no? Entonces entran ahí en el monolito y luego cuando salen del monolito se olvidan de lo que ha pasado en el monolito. Y entonces ya en el siguiente capítulo, pues la protagonista va sin saber lo que ha pasado en el capítulo anterior, ¿no? Es un poco confuso, pero está muy guay. Está muy guay. La resolución que hace de la historia a mí me pareció muy interesante. Muy interesante. Cuanto menos. Os lo recomiendo. Os lo recomiendo si queréis leer algo diferente de ciencia ficción, que es una fumada, que es distinto a cualquier otra cosa que hayáis leído. Entonces, me decían en comentarios, cuando puse la reseña, que se parecía como a unos bichos del Doctor Who. Yo es que no he visto Doctor Who, pero sí, también hay como unos bichos que te hacían perder la memoria, ¿no? Entonces esto es como una división del gobierno que se dedica a combatir esto. Entonces, claro, la mitad del gobierno piensa que eso no existe, porque no se acuerdan. Entonces, bueno, es muy curioso. Está muy bien, a mí me gustó. Y por último, siempre me gusta empezar y terminar el año leyendo a Terry Pratchett, porque me parece muy divertido, me gustan mucho sus historias. Y para terminar me los estoy leyendo los libros del Disco Mundo en orden de publicación. Hay gente que se lo lee por sagas, hay gente que se lo lee pues por... Realmente te lo puedes leer como quieras, porque salvo algunos libros que son uno continuación del otro, y aunque sean continuación realmente, eh, aún así te los puedes leer casi de forma independiente. Yo me los estoy leyendo por orden de publicación para... Bueno, porque como los publicó, pues es como me los leo. Y me tocaba este, que es el séptimo, que es Pirámides. Pirámides básicamente trata de un chico que es como el heredero de un reino que viven como un rollo Egipto, ¿no? Es como una sátira del antiguo Egipto y de cómo trabajaban con los esclavos y todo el rollo, ¿no? Y es el hijo del faraón. Entonces, pero que como que se va a la capital, a Ankh-Morpork, a convertirse, se mete en el gremio de asesinos para hacerse asesino, ¿no? Pero el tío le da como mal rollo matar, bueno, es como muy cachondo todo. Y bueno, total, que su padre la palma y tiene que volver al reino de los faraones y como que quiere hacer reformas, yo qué sé, como poner un váter, tío. Dice, es que no tenemos ni cañerías. Y otro dice, no, no, esto ha sido así siempre, como el consejero, esto ha sido así siempre y tiene que seguir siendo así siempre y tal. Y bueno, empiezan a liar la parda con las pirámides, crean ahí un vacío espacio-temporal, se va de madre todo. Y es muy divertido. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien leyéndolo. Y ha sido una forma fantástica de cerrar el año con Terry Pratchett. De hecho, en enero ahora me he leído Guardias Guardias. Ha sido el primer libro que me he leído
este año y también es muy divertido, pero bueno, se lo comentaremos en el próximo vídeo. Y poco más. Por último, aprovechar para deciros que faltan 13 días para que se publique mi libro, Academia Z, y que si lo compráis en preventa y me mandáis un pantallazo, os regalo un relato de 70 páginas precuela de toda la historia. Entonces, si queréis tenerlo, simplemente tenéis que comprarlo en preventa y mandarme un pantallazo. Podéis comprarlo donde queráis. Están en mi perfil los enlaces. Bueno, si buscáis Academia Z os saldrá. O sea, está en Amazon, en Casa del Libro, en FNAC, en el Corte Inglés. Lo publico con Planeta. Si lo compráis en librería Gigamesh, os lo envían firmado y con un ítem exclusivo. Lo digo por si lo queréis pillar de ahí o tal. Y para los que no sepáis de qué va Academia Z es una distopía rollo Juegos del Hambre mezclado con Ataque a los Titanes, ¿no? La humanidad vive como en unas reservas amuralladas, lo que fuera de las murallas, en lugar de haber titanes, hay zombies, ¿no? Entonces cada año eligen a 10 jóvenes de cada reserva, hay 10 reservas, por lo tanto eligen a 100 jóvenes, para mandarlos a la Academia Z, que es donde los instruyen para convertirse en el ejército de la humanidad que lucha contra los zombies. Y ahí lo que tienen que hacer es pasar una serie de pruebas mortales súper chungas para llegar a una prueba final en la cual tienen que convertirse en una especie de... O sea, se tienen que dejar infectar por los zombies porque los jóvenes entre 16 y 19 años, bajo unas condiciones determinadas de infección, les ponen como una inyección que los convierten como en super soldados. O sea, te conviertes en... Es como que se queda el proceso de convertirte a zombie a medias y eres como inmortal, con unos superpoderes. Hay 10 clases de zombies y depende del zombie que te muerda, te da un superpoder o otro. Cuanto más chungo es el zombie, mejor es el poder que te da. Y el tema es que, claro, de los 100 a lo mejor sobreviven cada año 3 o 4. Entonces es una forma, ¿no?, de mantener el ejército en marcha. El ejército pues son todos super soldados con poderes. Está muy guay, ¿no? Entonces a nuestra prota, que es una tipa muy chunga, de uno de las reservas más chungas, le toca ir allí y bueno, ella pues va a luchar por sobrevivir, ¿no? Y bueno, va a conocer gente, van a pasar cosas y bueno, se va a liar parda. Está muy guay, sale el 21 de enero y eso, si lo cogéis en preventa, pues os regalo un relato precuela de 300 años antes, cuando cae la reserva número 11 y pues explica cómo cae la reserva, cómo se funda la academia, etcétera, etcétera. Y ya está, eso es todo. Lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por aguantar las chapas de media hora. Y nada, comentad eso si os gusta este tipo de vídeos, si queréis que siga haciéndolos, qué libro os ha llamado más la atención de todos los que he leído este mes. Y el año que viene, bueno, al final de año ya en total leí 108 libros. Haré otro vídeo con las mejores lecturas de 2025. Aunque ya hice como un reel, pero bueno, un vídeo explicándolo todo un poquito más en detalle. Y ya está. Lo dejamos por aquí. Besis de Fresi. Y nos vemos en el próximo vídeo, fieras. ¡Chao!